Primer testimonio, segunda parte. Ángeles visitan mi casa, sillas se aparecen para ellos y una para mí y me salvan la vida. Esta es la segunda parte del primer testimonio. Estaba en la parte donde se terminó más bien, donde los ángeles se desaparecen enfrente de mi vista, cuando se despiden de mí y yo entro a mi casa y al abrir la puerta de mi casa, al cruzar el frame de la puerta, la misma voz que me dijo, no tengas miedo, yo tengo un army alrededor de tu casa, la misma voz, esta vez vino desde el cielo, desde lo alto del cielo. Retumbó la casa, retumbó allí ese lugar y dijo, vinieron a salvarte la vida. Oh, me estremecí grandemente. Yo me he estremecido cada vez que tengo experiencias con Dios, pero este fue el estremecimiento más grande que he tenido de mi vida. Grandemente me estremecí. Mi sangre se me fue hasta los pies. Sentí frío, sentí calor. Un estremecimiento grande, grande. Fue algo grandioso. Cuando entro al dentro de mi casa y al cerrar la puerta por dentro, al laquearla, miren la sabiduría de Dios, qué grande es su sabiduría. Inteligentemente me hizo sentir que pasaron 10 largos años mientras yo estaba afuera con los ángeles. 10 largos años. Imagínense qué grande, intensa fuerza, necesidad tenía yo, deseos de ver a mis criaturas. 10 largos años. Cuando llego adentro de mi casa, pego un grito fuerte, fuerte. A todo galillo les digo grito el nombre de mis 3 niñas y las 3 niñas se bajan a la carrera de las escaleras, pues de tan fuerte que grité yo, ¿no? Y cuando ellas vienen hacia mí y yo las veo, yo me hinco al verlas, porque tengo mucha emoción. Había estado lejos por ellas 10 años y las agarro y las abrazo fuerte, fuerte. Y la más sensible me dice, mami, ¿qué tienes? ¿Por qué lloras? Y miren qué sabiduría de Dios. Le digo, es que las extraño mucho, mucho. Y de repente, cuando dije mucho, una bola grande, grande se me hizo en mi garganta. Yo sabía que era la emoción, yo sabía que era temporal, no tuve miedo, pero no pude decir ni una palabra más. Esa es la sabiduría de Dios. Me hizo sentir que pasaron 10 largos años para que yo no asustara a mis hijas, a mis criaturas. Y entonces, cuando las estoy abrazando y llorando con ellas, de nuevo, Dios, escucho la voz de Dios, pero esta vez la escuché en mi cabeza. Esta vez la escuché en mi cabeza y me dice, ¿vinieron a salvarte la vida? Dije yo, tendré parientes que vinieron en el momento preciso para que no me vieran sola, dije yo así, ¿verdad? Entonces, yo pensé así, tendré parientes. Entonces le hablo a mi mamá por teléfono y le digo, mamá, tenemos parientes aquí en Lindsay. Y me dice ella, no, ¿por qué? Y entonces yo le empiezo a explicar, le digo, fíjate que estaba trabajando en la computadora, me levanté, fui afuera de mi casa y entonces le empiezo a contar a mi madre todo lo que había sucedido. Y entonces de nuevo otra vuelta, Dios, creador del cielo y la tierra, mi Cristo Jesús, me da el poder
de escuchar lo que mi mamá pensó. Pensó porque a la vez habló y dijo algo diferente de lo que pensó. Esto es lo que pensó primero. Pensó, pobre de mi hija, pasando peligros y yo lejos de ella. Y a la misma voz me dice, a la misma vez que pensó eso, me dice, Sonia, fueron ángeles. Y yo le hago así como sorprendida y empiezo yo como a razonar, empiezo yo como a analizar lo que había pasado y digo yo, es verdad, fueron ángeles. Y empiezo a preguntarme, yo misma me empiezo a preguntar y digo, ¿cómo sabía yo que venían? ¿Y cómo estaban vestidos esos hombres que vinieron, verdad? Los ángeles. Y de repente yo nunca esperaba que Dios me iba a contestar. Yo misma me pregunté y dije yo, ¿y esos hombres que vieron, los que venían en la troca, qué les dio tanto miedo? Y de repente mi Dios me contesta, el army que tengo alrededor de tu casa. Y entonces le hago yo, ¡ah! Y las sillas, oh my God, y las sillas, y a la carrera le cuelgo a mi madre y le, mami, mamá, ya luego te hablo, le cuelgo a la carrera y corro a la carrera para afuera de mi casa y agarro una silla del respaldo de donde uno se recarga, la agarro con mis manos y digo, no se van a mover, no se van a mover de aquí estas sillas, este es mi testimonio, este es mi testimonio. En ese momento, como les dije, yo era católica, en ese momento yo pensé que iba a mostrárselas, ese era mi plan, yo iba a mostrárselas a un sacerdote porque yo era católica y en ese momento sentí yo como un milagro, ¿verdad? De Juan Diego cuando se le aparece la Virgen y las rosas y todo. Entonces yo estaba bien emocionada, no se van a mover, este es mi testimonio, este es mi testimonio. Yo vi las sillas, lo demás no podía comprobarle al sacerdote, pero las sillas sí. Entonces, esa tarde, oh Dios, yo no sabía que Dios me amaba tanto. Yo sabía que me amaba, pero que me amaba en montón, que me amaba de lejos, que estaba en el cielo lejísimos, lejísimos de nosotros. Pero ese día yo no podía creer, yo no podía creer que Dios había mandado ángeles para salvar la vida mía y mis criaturas. Yo decía, ángeles del cielo vinieron. Y estaba llorando, estaba llorando. Y cada vez que comparto este testimonio, yo lloro por tanto amor que Dios nos tiene. Y estaba tan agradecida, yo nunca había pensado que Dios nos amaba tanto. Y le dije, oh Dios, yo lloré toda esa tarde, yo lloré, pero lloré de alegría, lloré de emoción, lloré de asombro, o sea, de sentir a Dios tan cerca de mí. Y le dije, oh Dios, y yo me fui de rodillas, fui poco a poco caminando porque era como mucho para absorber, ¿no? Era como mucho para entender y entonces me fui caminando poco a poco y me subí las escaleras y llegué a mi cuarto y el que tenía el balcón y caí de rodillas y le dije a Dios, Dios, yo no pensé que me amabas tanto, muchas gracias, yo no podía, yo sin límite de números veces, muchísimas veces, muchas gracias, no dejaba de agradecerle a Dios tanta misericordia, tanta bondad hacia mí. Le dije, muchas gracias, Señor, no tengo con qué pagarte, no tengo con qué pagarte. Entonces, como yo ya tenía conocimiento de tantas iglesias, de tantas religiones, de tantas creencias, le dije, Señor, yo voy a ir a la iglesia que tú me digas. A la iglesia que tú me digas, no importa que no esté contenta, no importa que no tenga amistades allí, no importa
que no entienda, pero sí, la que te agrade a ti, Señor, la que te agrade. Yo voy a ir a la que tú me indiques en ese momento. Recuerdo que mi mente llegó, o más bien Dios me puso, ¿verdad? En mi mente la visión de cuando Moisés, el pueblo de Israel, allá en Israel, y en ese tiempo había guerra en Israel y que le digo a Dios, yo voy a ir hasta Israel, le digo, es más, yo voy hasta Israel con mis hijas, porque aunque haya guerra, yo sé que donde tú me quieras, donde tú quieras que yo vaya, tú me vas a proteger, donde quiera que yo esté, tú me vas a proteger, Señor, le dije así. Y entonces seguí llorando, llorando. Y entonces caí no desmayada, pero lloré, 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 lloré de alegría que me cansé de llorar y terminé dormida. Terminé dormida en el piso. Esa noche tuve un sueño. Mucha gente, de repente yo estaba parada y de repente a un lado izquierdo miré una montaña hermosa, hermosa, verde, verde, y el agua corría por la montaña, golía riquísimo allí, golía fresco, golía bonito, las flores, y pude oler todo, ¿verdad? Estaba de repente yo parada y lo primero que vi fue una montaña verde bonita, y entonces a mi lado, así como enfrente de mí, se aparece un camino bien angosto, más o menos como la mitad de una carretera, angosto, angosto como la mitad de una carretera. Y ese camino estaba así como una lomita y de repente se aparece mucha gente vestida de blanco, mucha gente en filas iban caminando y entonces no sé cómo explicarles, pero yo ya había tenido sueños del cielo, yo ya había tenido sueños de Dios, pero en ese momento se me dijo que esas personas iban para el cielo, no estaban en el cielo, iban para el cielo y iban en fila, en orden, todas caminando con batas blancas. Y entonces yo me quedo viéndolas, ¿verdad? Y de repente se me vuelve a enchinar el cuero, la piel se me vuelve a estremecer y se aparecen unos pies hermosos sin zapatos, colgando a nivel de mi cintura. Y entonces están en el viento los pies, ¿no? Pero hermosos, hermosos, más hermosos que las de mujeres, los pies. Y entonces yo los veo y miro así en nivel de mi cintura y en nivel de mí. Entonces yo veo esos pies y empiezo a recorrer mi vista así para arriba para saber de quién son estos pies. Y reconozco que es el mismo ángel que me había dicho con su mente y con su mente y sus ojos que me metiera a mi casa esa tarde. El mismo ángel, pero esta vez estaba volando porque sus pies estaban colgando y apunta hacia aquellas personas que van al cielo y apunta a ellos y dice, son los 144,000 sellados de Dios. Y yo sin saber qué significaba, qué era, a qué se refería, yo empiezo a mover mi cabeza como queriéndoles ver sus rostros, ¿verdad? Porque solamente miraba sus espaldas. Y entonces como que me escucharon uno de ellos, de los más últimos de la línea, se voltea hacia mí y levanta su mano y la mueve como cuando uno saluda, ¿verdad? Cuando uno saluda, como cuando un policía saluda, hi, así, aló, hola. Dijo hello en inglés porque es americano, pero quiere decir hola o buenos o buen día, hola. Y entonces y me sonríe. Y a un lado de él
a su mano derecha de él se aparece una cara de un león hermoso, hermoso el león. El león, el león era, no sé cómo explicarles, pero ese león no, no comía carne. Era un león hermoso, era un león apacible, era un león pacífico. Yo ya me había soñado con ese león. Yo una vez soñé que estaba recargada con ese león. Yo estaba recargada como en una jaula grande, grande, y ese león estaba ahí conmigo y yo estaba acostada con él y había muchas ovejitas, muchísimas ovejitas ahí en esa jaula. Me habían encerrado ahí y mucha paz. Yo estaba muy feliz y muy tranquila con ese león. Y eso me sucedió en el año 2010, pero como 3 años después, en el año 3 a 4 años después, Dios me mostró qué significaba esa cara de león enfrente de esta persona. Y esta persona, no quiero ofender a nadie, no quiero hacer sentir a nadie, pero esta persona va a la iglesia del séptimo día, adventista del sábado del séptimo día. Es la iglesia que Dios me dijo que fuera. Cuando yo le hice la oración y le dije, dime cuál iglesia quieres que yo vaya, Señor. Yo conocía de todas las iglesias, de todas las religiones, incluso monks, musulmanes, silk, de todas las religiones yo tengo amistades, de India, de donde quiera, de China, de Japón, y sin embargo Dios me mostró la iglesia de Seventh Day Adventist, perdón, la iglesia cristiana del séptimo día, del sábado, y esa persona aún vive y va a esa iglesia. No es casualidad. Ese hombre, yo lo quiero como papá porque ese hombre no es casualidad. Él iba casi todos los días a mi casa a asegurarse que yo y mis criaturas estuviéramos seguras, estuviéramos bien. Ah, ¿Por qué? Porque la puerta no tenía ni llave. No tenía ni llave, era una casa que apenas estaba construyendo, por eso es que esos hombres dijeron que querían poner la carpeta, porque pensaron que no tenía carpeta, porque no estaba terminada la casa, no tenía llave, por eso es que yo lloraba mucho. Y ese hombre trajo a un cerrajero, pagó de su dinero para ponerme chapa en mi puerta. Ese hombre venía a mi casa y tenía invitándome a su iglesia por más de 3 a 5 años, por 3 años. Por 3 años tenía invitándome a su iglesia desde que yo llegué allí a ese pueblo. Él, leal, fielmente a Dios, fiel a Dios. Él llegaba y me traía literatura, no decía ni una palabra. Pero él me traía literatura y si yo le pedía más, él me traía más. Lloviera, tronara. Eso es lo que me impresionó de él. Que aunque lloviera, él sin falta me traía la literatura. Cuando él decía que la traía. Cada sábado, cada sábado. Y entonces ese hombre me traía también jitomates, aguacates, tiene su jardincito él y él me traía cosas y también tenía, como me invitaba a su iglesia, también nos ayudaba y celebraba y le compraba un pastelito a mis hijas en sus cumpleaños. Yo lo quiero mucho porque estuvo al pendiente de nosotros, nos cuidó y pagó para que alguien le pusiera cerradura a mi puerta de mi casa. Ese hombre va a la iglesia cristiana del sábado del séptimo día. Entonces, hay más. 3 años después, esa cara de león, Dios me dijo qué significaba y me dijo que ese hombre pertenece a la tribu de Judá.
tribu de Judá. Y me dijo que significa también, significa verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Así me explicó. Así me explicó Dios que ese hombre pertenece a la tribu de Judá, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Aún hay más, mas no sé si este testimonio se va a terminar. Quiero decirles algo muy importante. Yo sé que tengo planes de contar los 4 testimonios porque son muy importantes los otros 2, el sello de Dios y el cuarto es invitación al cielo. Pero yo tengo todas las enfermedades del mundo porque Dios me ha revelado la cura para todas las enfermedades del mundo. Me ha estado revelando muchísimas cosas. Y no sé si yo voy a poder hablar después, si voy a poder mirar, porque yo tengo cáncer en todo mi cuerpo. Y Dios lo permitió que yo tenga todas las enfermedades para así tener la cura de todas. Perdónenme si no les contesto en los comentarios, pero manténganse aquí en estos audios, porque Dios me está mostrando y me ha mostrado todo lo que va a pasar, todo. Es horrible por los que se van a quedar, es horrible por lo que va a pasar y lo que está pasando en nuestros cuerpos. Todos estamos destinados a morir, todos, pero los que quieran y amen a Dios se van a salvar. Dios ya me lo indicó. A ninguno le va a rechazar. Por favor, sintonícese y Dios nos ayude a estar en salud. Es increíble, este video se alargó más. Los otros eran de 9-10 minutos. Bueno, continúa, porque hay más, aún hay más. Entonces, la continuación, cuando yo, como les dije, yo era católica, ¿verdad? Entonces, cuando yo miré que ese hombre de la iglesia del sábado del séptimo día iba para el cielo, yo pensé que nomás esa iglesia se iba a salvar, que nomás esa iglesia iba a ir al cielo. Pero aquel que conoce nuestros corazones y nuestra mente y nuestros pensamientos me dijo, aquel divino amor, me dijo así: perdónenme, estoy perdiendo hasta la memoria, estoy teniendo problemas, voy a estar paralizada, ok, perdónenme, no sé qué me está pasando, más bien sí sé, ok, discúlpenme, ok, aquel que conoce nuestros corazones, este divino amor, que me dice, también tengo ovejas, también está escrito en la Biblia, dice, también, tengo, también, ok, también tengo otras ovejas, o aún tengo otras ovejas que son mías, pero no están en este redil. Así me dijo, ¿verdad? Y entonces, en ese momento yo sabía lo que significaban ovejas, porque ya había leído el principio de la Biblia, pero redil no. Le dije a Dios, Señor, yo soy muy preguntona, yo le pregunto todo a Dios. Le dije, Señor, yo sé qué significan ovejas,
Yo sé que significan ovejas, pero dime, Señor, ¿qué quieres decir con redil? ¿Qué significa el redil? ¿Dónde está tu redil? Y entonces me dice, abre tu Biblia en Isaías 56. Antes de abrir nuestra Biblia, aprendí de esta iglesia que debemos de hacer oración para que Dios nos muestre la verdad y Dios mismo, el Espíritu Santo, nos dé su interpretación correcta. Entonces vamos a hacer una pequeña oración. Señor Dios, Creador del cielo y de la tierra, te pedimos, Señor, que nos mandes tu Santo Espíritu, Señor, para que nos muestres la verdad, mostrarnos la verdad, el significado de tu palabra, Señor, para darla a conocer a todo el que quiera ser salvo y tener vida eterna. Muchas gracias, Señor, porque escuchas nuestras oraciones. También es muy importante que menciones Creador del cielo y de la tierra. Mismo Dios me dijo eso, que tenemos que decir Creador, no solamente Dios, no solamente Señor o Padre, sino decir Creador, porque Creador nomás hay uno y los demás títulos hay muchos. Entonces vamos a abrir la Biblia en Isaías 56 para leer lo que dice. Isaías 56 dice así. A propósito, es en el Viejo Testamento es mi libro favorito, Isaías 56, y en el Nuevo Testamento es el de Mateo. Interesantemente son los que Dios me mostró. Isaías 56 dice así. Dice, el título de la Biblia, no sé si otras Biblias lo tengan, pero el título dice, bueno, el título no lo voy a mostrar, Dios me está diciendo que no, pero Isaías 56 dice así, así dice el Señor, guardar el derecho y practicar la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. Estoy perdiendo la vista. Bienaventurado el hombre que guarda el sábado sin profanarlo, que persevera en ello y se guarda de todo mal. Y el extranjero que se haya unido al Señor no diga, el Señor me excluirá de su pueblo, ni diga el eunuco, soy árbol seco, porque así dice el Señor a los eunucos que guardan mis sábados y eligen lo que yo quiero y abrazan mi pacto. Yo les daré un lugar dentro de mi casa y de mis muros un memorial y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Un nombre perfecto les daré, que nunca perecerá. Y a los extranjeros que se unan al Señor para servirlo, para amar su nombre y ser sus siervos, todos los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantengan firmes en mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dios el Señor, que reúne a los dispersos de Israel, dice, aún juntaré a otros a él, además de sus congregados. Palabra de Dios. Entonces, cuando yo leí esta parte, si se dan cuenta, allí dice, yo les daré un nombre perfecto y un nombre mejor que el de hijos e hijas, mejor. Entonces yo le pregunté a Dios, Señor, ¿cuál es ese nombre que estás hablando? Y entonces me dice, da tu vuelta a Mateo 5, permítame. Mateo 5, 17. Dice así. Ok. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido a invalidar, sino a cumplir. Os aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra ni un punto de la ley perecerá sin que todo se cumpla.
Por lo tanto, el que viole uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Qué lindo. Alcancé a terminar el testimonio. Ya van más de 30 minutos. Qué bueno. Dios es bueno. Todos los testimonios y todos los demás eran de 10, 13 minutos.